Hola, mi nombre es Paola y este es un video muy diferente a los que suelo hacer. Yo normalmente subo contenido de moda, belleza y estilo de vida y hoy les quiero compartir mi momento más especial con Dios. Ojo, yo no busco cambiarlos de opinión. Este es un video muy difícil para mí y lo quiero contar desde mi humildad. Este no es un video para que ustedes se sientan juzgados, ni mucho menos juzgar sus creencias. Yo solamente les voy a contar mi testimonio y lo que he vivido a lo largo de mi vida. Y bueno, solo espero que les sirva muchísimo este video. Estén abiertos de su mente, se quiten el antifaz de los ojos, porque Dios es la única verdad. Este video no tiene ningún guión, quiero hacerlo muy orgánico y muy sincero para ustedes. Es muy difícil abrir mi corazón aquí con ustedes, pero sé que Dios así lo quiere. Y bueno, yo toda la vida he crecido en una familia católica. La verdad, mi mamá y mi abuelita son súper apegadas a la iglesia. Todos los domingos iba a la iglesia, a la misa. En ocasiones, en mayo y en junio, yo iba con mis hermanos también a rezar el rosario todos los días cuando fue el ofrecimiento de flores a Virgen de María y en junio al Sagrado Corazón. Siempre viví en el mundo religioso, pero sin conocer a Dios. ¿Cómo conocí a Dios? ¿Cómo me acerqué a Dios? Esa es la pregunta. Fue porque pasé procesos muy duros y complicados, muy dolorosos para mí. La primera ocasión que sentí mucho dolor fue cuando perdí a una amiga cuando yo tenía 14 años. Ese fue el primer golpe de la vida a muy temprana edad. Me enteré que mi amiga había fallecido de una forma natural porque así fue el plan de Dios. En ese momento yo no sabía absolutamente nada del ciclo del amor, ¿no? Ese fue como que el primer proceso. Pues seguí, ¿verdad?, mi camino. Como todos vivimos el duelo de la pérdida de una persona que amas. Después, a los 16 años, tuve otro percance, otra mala experiencia, y fue que perdí a 4 de mis amigos en un accidente. Para mí fue demasiado traumante en esa ocasión porque yo los había visto minutos antes y fue para mí un shock total de mi mente y de mi corazón perder a una de mis mejores amigas que convivía 24/7 con ellas. Entonces eso generó una inseguridad muy grande en mí, una pérdida irreparable, una depresión y ansiedad que no se la deseo a nadie. En ese momento terminé mi preparatoria, después fui a la universidad, me fui a 2 horas de mi ciudad natal, entonces empecé como la vida foránea y ahí es cuando empezó a salir los monstruos que tenía adentro, que era la depresión, la ansiedad, y no saben cómo toqué fondo en esa ocasión. Me sentía tan insegura, me sentía tan chiquita, me sentía sin fuerza. Para mí fue muy impactante perder mis amigos jóvenes. Yo creía que también me iba a pasar eso. Yo no me perdonaba el simple hecho de no haber podido hacer nada al respecto por ellas. Al final de cuentas, Dios me mostró el camino de la luz. Se me acabó la memoria de mi cámara, así que le puse otra. Me quedé en que toqué fondo. Esas veces de que ya no encuentras la salida, quieres dar el otro paso, pero Dios me salvó. Ahí también descubrí el milagro. Contexto: mi abuelita tiene un libro que se llama La llama de amor, entonces ahí vienen mensajes. Y justamente ese día que yo me sentía muy devastada, yo le pedí a Dios de que me diera sanación en mi corazón. Ese domingo yo fui a la iglesia, a la misa, y en la tarde yo hice una oración y abrí ese librito. Y no saben
lo que me dijo Dios. De verdad estaba súper impactada porque había descrito mi mañana ese día. Había puesto en el librito que yo había ido un domingo a la mañana a misa y me empezó a describir que Él me había salvado y que era una pequeña luz. En ese momento yo me llené de lágrimas, me alegré muchísimo porque Dios me salvó de la depresión. Y bueno, ahí no termina todo. Unos años después, como 3 años después, 2 años después, fallece otro amigo muy muy querido por mí y mis amigas de cáncer. En ese momento yo le pedía muchísimo a Dios por él, para que lo curara y para que estuviera con nosotros, porque él era una persona pues joven, de 23 años, y Dios quiso llevárselo. Y en ese momento yo me deprimí muchísimo, le reclamé a Dios, le dije el por qué se lo había llevado, si era una persona muy buena y merecía también vivir. Para mí fue muy muy doloroso esa pérdida, porque de verdad creo que todos mis amigos los quiero muchísimo y, pues no me imaginaba una vida sin él, sin mis amigas que ya trascendieron. En ese momento me rebelé y empecé a creer en cosas paganas como tarot, horóscopos, todo eso que ahorita me da risa porque Dios me quitó la venda de los ojos. Pasó el tiempo y Dios me puso otra prueba más grande. Y ahora era mi propia familia. A mi papá le dio cáncer de colon y fue simplemente un año muy muy difícil para mi familia y para mí. Pero como yo ya había tenido demasiadas pérdidas, temía también que mi padre fuera a trascender como mis amigos. Yo le pedía muchísimo a Dios, pero mi fe se había perdido, mi fe se había enfriado. Creía que Dios no me escuchaba, que Dios no estaba para mí, que estaba en este mundo sola. Sin embargo, una vez me pregunté cómo es Jesús y simplemente me pregunté eso de cómo es Él y tuve un sueño con Él, que si me siguen en TikTok ya se los conté, pero en resumidas cosas lo vi y yo sabía en mi corazón que era Él. No entendí el sueño, la verdad, para ser sincera, porque estoy 100% segura que nuestra mente humana no comprende los planes de Dios. Nuestra mente es demasiado, demasiado pequeña a comparación de Dios. Y ahorita que ya han pasado varios días, como que Dios me abrió los ojos. Dios me quitó la venda de mis ojos porque estaba dormida. Así me sentía estos últimos años. El año pasado justamente caí otra vez como en depresión. Bueno, no tanto como en depresión, pero sí mi ansiedad se elevó muchísimo y fue porque sentí demasiado cerca la muerte de mis padres y me dio muchísimo miedo. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad a mi papá y está con nosotros. Dios lo curó del cáncer y no me cabe el corazón de compartirles esta felicidad de que sí se puede. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, así como dice la canción, el mundo sería diferente. Pero eso no es todo. ¿Cómo nos los hizo saber Dios que mi papá iba a estar bien? Mi papá estaba a punto de y yo estaba muy angustiada también, mis hermanos y yo. Y mi hermana y yo nos pusimos a limpiar la casa. Mi hermana empezó a limpiar la Biblia y le apareció un pasaje que se los voy a dejar aquí en pantalla. En resumen decía que Dios se había apiadado de mi papá, que le había dicho que ya iba a venir por él, que se preparara. Pero sin embargo Dios, que es tan misericordioso y que nos ama tanto, le dio otra oportunidad. Dice así su palabra, que le iba a dar 15 años más de vida. Para mí, cuando mi hermana me enseñó el versículo de la Biblia, lloré de felicidad, porque ya nunca me sentí sola. Y es que a lo que voy, seas creyente o no seas creyente de Dios,
Dios sí existe y no te voy a imponer que creas en algo porque Dios nos da libre albedrío. Puedes creer en lo que tú quieras, pero la vida a veces te va guiando hacia Él. A veces nosotros nos sentimos tan vacíos que de verdad andamos buscando llenarlo con comprarnos un coche nuevo, con ropa, con tener una casa bonita, con relaciones amorosas, no sé, con cualquier cosa. Y de verdad nada ni nadie te va a llenar ese vacío más que Dios. Y soy la prueba viviente de este testimonio tan hermoso de amor que a pesar de las pruebas difíciles que me ha puesto, Dios no me ha soltado de su mano. Y hoy te quiero decir que no te rindas. Dios te ama, Dios te escucha y a pesar de que las pruebas sean muy difíciles en la vida, agárrate de Dios. Que Dios sea tu fuerza, porque nadie más te la va a dar más que Él. Y nada, espero les haya servido muchísimo este video. La verdad es que estoy muy feliz de compartir con ustedes mi testimonio. Y síganme en mi otra red social para ver más contenido. Bye.